Noticias nacionales y presta atención a lo siguiente, porque a pocos días de que comience el otoño y que bajen las temperaturas, los virus respiratorios han ido en aumento, especialmente en adultos mayores con COVID-19, tendencia que podría subir en las próximas semanas, además con la influenza. ¿Qué medidas hay que tomar? Y para profundizar sobre este tema, estamos ya en el estudio con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. Subsecretaria, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Subsecretaria, hemos visto, lo que vivimos hace un par de años, el 2023, con lo que pasó con los virus sincicial, principalmente con los niños, pero ahora alarma mucho este rebrote también del COVID en personas mayores. Cuéntenos usted un poquito cuál es la visión que hay respecto a los virus circulatorios y la importancia de vacunarse. Bueno, eso es la clave esencial, la importancia de vacunarse, porque tenemos hoy día herramientas para protegernos de varios y de los principales virus respiratorios que circulan en el invierno. Una cosa importante al hablar de la circulación viral es que esto va cambiando, entonces cambia año a año y cambia dentro del año. Uno de los cambios importantes que hemos visto año a año es que posterior a la pandemia, la circulación viral, ese momento donde aumenta esta circulación viral que se traduce en más contagios, se da mucho antes de lo que se daba previo a la pandemia. Se adelantó 5 semanas y eso lo vimos el 2022, el 2023, el 2024, se ha visto en Chile y en el mundo. Y por ende, con la información que tenemos ahora, es algo que podemos esperar también con toda probabilidad que ocurra este año. Eso quiere decir que si antes el pic de la circulación viral estaba aproximadamente entre junio y julio, eso ahora es mayo y por ende empieza a aumentar más notoriamente durante abril. Y lo otro que ha cambiado también es el patrón, es que el virus circula previo o antes durante el invierno. Históricamente, durante el invierno circulaba, me refiero antes de la pandemia, primero el virus de influenza y después el sincicial. Y una de las cosas que pasó el 2023 es que eso se revirtió. Entonces, no solo se adelantó el momento en que aumentaron los contagios por diferentes motivos, sino que además se presentó antes el VRS y después la influenza. El año pasado eso volvió a rotarse y circuló antes la influenza previo al virus respiratorio sincicial. Pero contra los principales virus respiratorios del invierno, que son el COVID-19, la influenza y el sincicial, hoy día contamos con herramientas de inmunización, que son las vacunas y este medicamento preventivo que ya están disponibles para toda la ciudadanía desde el 1 de marzo, así que el llamado es quiero recordarle a las personas que hoy día tenemos cómo cuidarnos de esto y por ende el llamado es que todos acudan a los puntos de vacunación que tenemos disponibles en el país. Claro, y en ese sentido, subsecretaria, se adelantó también esta campaña. Expliquemos un poquito para quienes nos están viendo cuáles son los públicos objetivos, en qué lugares y horarios también y a qué vacunas pueden acceder. Efectivamente se adelantó y lo adelantamos por lo que yo explicaba recientemente, que se adelantaron los virus. Y esto ya ha pasado en tres inviernos consecutivos. Entonces, en vista de que se adelantó esa circulación viral, nosotros como gobierno también nos adelantamos. Y lo que hicimos es, en contraste con campañas previas que abrían los vacunatorios a la ciudadanía dentro de la tercera semana de marzo. De hecho, el año pasado comenzamos la campaña este mismo día, el 15 de marzo, a esta misma fecha. Pero este año lo adelantamos y comenzamos el 1 de marzo. Y el resultado de eso es que hoy día ya hay más de 1 millón de personas vacunadas contra la influenza y eso nos da 1 millón de ventaja por sobre la temporada del año pasado. Y eso es muy buenas noticias porque esperamos que este invierno sea particularmente complejo con la circulación de la influenza. A diferencia de años anteriores, por ejemplo, el 2023 vimos lo que pasó con el virus sincicial, con incluso varias muertes de guaguitas, de bebés bien chiquititos, y ahí se tomó una medida que fue este anticuerpo que se le inyecta a los niños, que no es una vacuna, es un medicamento preventivo, pero que al parecer tuvo mucho efecto porque vimos ya un comportamiento distinto de ese virus del 2024. Efectivamente, el 2023 fue un año muy difícil con el sincicial, porque durante los años de la pandemia los virus respiratorios compiten por su nicho ecológico, que somos nosotros. Y por ende, durante los años de la pandemia, que circuló COVID-19 a tal magnitud que fue casi exclusivamente una circulación de COVID-19. Y por ende, otros virus respiratorios fueron muy poco presentes a nivel comunitario. Y eso significa que se acumularon varias cohortes que nunca habían estado expuestas al virus respiratorio sincicial y por ende había muchos más pequeños que eran vulnerables, mayormente vulnerables al sincicial. Y es por eso que el 2023, cuando se retomó la circulación del VRS en comparación con años anteriores, vimos este aumento muy repentino y de muchísima magnitud de los menores de 1 año, sobre todo menores de 1 año, que son los que reciben mayor impacto
pero los pequeños menores de 5 años con una altísima concurrencia a las urgencias hospitalarias y efectivamente con fallecimientos que tuvimos que lamentar. En vista de esa experiencia es que Chile el año pasado fue un país pionero, innovador a nivel mundial, fue el primer país incluso en el hemisferio sur en poner a disposición de la ciudadanía este medicamento que tú muy bien dices, no es una vacuna. Sí, y de un nombre bien se complejo. Ve parecido. Además porque, es bien difícil de nombrar el medicamento. Es como un poco un trabalengua y es una inyección, entonces se confunde con una vacuna porque se inyecta, pero no es una vacuna y la diferencia es que la vacuna es un tipo de inmunización activa, eso quiere decir que se inyectan trazas del virus o el virus inactivo o atenuado y el cuerpo en reacción a eso genera los anticuerpos y eso se demora más o menos 2 semanas. Pero este es un tipo de inmunización pasiva que lo que quiere decir que es un anticuerpo monoclonal que se inyecta el mismo anticuerpo. Entonces la protección es inmediata. No hay que esperar estas 2 semanas para que se genere el anticuerpo porque es lo que se inyecta directamente. Y efectivamente el año pasado, que fue el primer año que lo pusimos a disposición de nuestro país, primer país de Latinoamérica en hacerlo, tuvimos 0 fallecidos menores de 1 año por virus respiratorio sincicial. Eso nunca había ocurrido en un invierno en nuestro país, así que es un tremendo avance. Esta es una estrategia que lideró nuestra ministra, la doctora Jimena Aguilera, y que además redujo las hospitalizaciones en un 80%. Y eso quiere decir que son familias que ya no han pasado por esa angustia de tener a sus recién nacidos hospitalizados por algo tan grave como esto, y además tiene el otro beneficio que protege la integridad de la red asistencial. Claro. Y por ende no hay que postergar la atención de otras patologías que siguen estando presentes en el invierno. No Estos son cupos disponibles para otras personas que lo necesitan. Claro. Eso. Así que fue tan exitoso que este año el año pasado se financió con una reasignación presupuestaria del sector salud con una inversión de 60.000 millones de pesos, porque esto lo ponemos a disposición de las personas de modo gratuito. Cuesta cerca de 300.000 pesos cada dosis y lo hacemos de modo gratuito para poder hacerlo de modo equitativo a todos los menores de 1 año durante el transcurso del invierno en todo nuestro país. En esta campaña de vacunación, subsecretaria, ¿también va a estar entonces accesible esta inyección a menores de 1 año entonces? Así es, y de hecho ya es parte formal del calendario de inmunización del Programa Nacional de Inmunizaciones con una expansión presupuestaria que fue asignada al Ministerio de Salud este año. Así que contamos con esta estrategia ya de manera estable, dado los increíbles resultados que vimos el año pasado. ¿Y eso es para niños y menores que están en cualquier sistema de salud, FONASA o salud privada? Es para todos los menores de 1 año. Todas nuestras campañas de inmunización son universales, ya sea usted FONASA o ISAPRE, eso es indiferente, lo único que importa es que cumpla con las características de riesgo que lo hacen pertenecer a alguno de los grupos objetivos. Yeah. Y cómo se operacionaliza esto de los menores de 1 año durante todo el transcurso del invierno es que una vez que comienza la campaña, que esta vez comenzó el 1 de marzo, se administra a todos los recién nacidos en las maternidades, pero también, y esto es súper importante porque es la parte más compleja de esta estrategia, para todos los lactantes, los pequeñitos que hayan nacido desde el 1 de octubre del 2024, también son beneficiarios de este medicamento. Entonces ellos tienen que acercarse a los vacunatorios. Sus familias tienen que llevarlos a los vacunatorios y para eso tenemos esa información en una página web, mevacuno.cl. Ahí están descritas todas las estrategias de inmunización de este año. Están detallados los grupos objetivos de cada uno y lo más importante, el detalle específico de los más de 1.000 puntos de vacunación que tenemos a lo largo de todo el país que están disponibles para las personas independientes. Ustedes son ISAPRE, son FONASA y si está o no inscrito en ese lugar, puede llegar sin haber pedido hora, presentarse para que pueda recibir su dosis. Mevacuno.cl, entonces para que usted pueda revisar si puede acceder a alguna de estas campañas de vacunación, sobre todo si tiene un hijo chiquitito recién nacido, puede acceder a esta inyección que puede evitar incluso que tenga un cuadro grave de virus sincicial. Pero hay otros virus, subsecretaria, que, como usted decía, han ido cambiando. Vimos mucho el sincicial 2023, el año pasado la influenza estuvo bien presente. Este año estamos viendo mayor presencia de COVID-19. La invito a que revisemos justamente una gráfica que hicieron llegar desde la Subsecretaría de Salud con este reporte epidemiológico, la semana epidemiológica según cada año. Y ahí vemos en distintos colores cómo cada año un virus fue tomando la preponderancia. Si usted nos puede explicar qué es lo que estamos viendo acá y cuál es el que mayor preponderancia se ve en el 2024 también. Esta gráfica es del Sistema de Vigilancia de Laboratorio del Instituto de Salud Pública y lo que toma son muestras de laboratorio de la red hospitalaria en atenciones de urgencia, ambulatoria y también de personas hospitalizadas. Entonces acá vemos una foto de distintas personas que consultan con diferentes niveles de gravedad en toda la red de salud.
Y el objetivo que tiene es caracterizar la circulación viral en términos del patrón de qué es lo que está circulando con mayor predominancia en algún punto durante el año. Entonces acá vemos que se puede ver en tanto en número de virus, el número va en aumento, pero también uno puede ver año a año, pero también porque el sistema de vigilancia se va fortaleciendo. Por ejemplo, en 2024 se incluyó la vigilancia para poder detectar el rinovirus, que está en rosado. Ahí nos puede ir marcando cuáles son. Por ejemplo, ¿ese rosado? Todo esto rosado es la detección del rinovirus, que es una técnica nueva que se instaló y por ende en los años previos no estaba detectado. No es que no hubiese circulado, sino que no estaba detectado. Entonces, no se puede hacer una comparación precisa en la cantidad de virus que detecta el sistema de vigilancia porque también cambia en su capacidad de detección. Claro, acá vemos una excepción, entonces vemos mayor preponderancia, pero porque antes no se detectaba con los exámenes. Y acá no se detectaba. En el 2023 sí vemos este color azul, que corresponde a ¿cuál? Al BRS. Entonces, esta curva que se da acá, que es muy pronunciada y muy alta, es el gran brote de virus respiratorio sincicial, que es el que tuvimos el 2023. Que tuvimos el 2023, que fue esta crisis de la red de alta complejidad respiratoria pediátrica. Claro, y aquí se ve cómo bajó el 2024. Y el 2024, pero igual hubo circulación, sí. pero también bajó mucho, como decía, la hospitalización por virus respiratorio, bajó la gravedad y por ende también las consultas. Y una cosa que es importante mencionar de acá, es que dentro de un año, en diferentes semanas epidemiológicas, porque lo que está acá abajo dentro de cada año son las semanas epidemiológicas, cambia entonces no solo la cantidad de como cuánta circulación viral hay en general, que eso nos da el porcentaje de positividad, que es esta línea, de todas las muestras que uno toma. ¿Qué porcentaje de esas son positivas? Por ejemplo, hoy día estamos cerca del 25-26%, que es esta línea de acá. Y durante el invierno, en las partes más altas, llega hasta el 55%. Claro, y recordemos que la pandemia superábamos el 80% cuando teníamos el COVID dando vuelta. Acá la influenza que usted decía se nota bien porque es el color como lila, color más o menos morado, que los años anteriores estaba bien baja, pero el 2024 se manda aquí un alza bien importante. Y después del COVID, ¿sí? Entonces, y después del COVID, claro. Lo que se ha visto es que en varios años ha habido una circulación alta de COVID-19 en la temporada de verano, en la primavera y en el otoño, como acá, y luego, esto es del año pasado, ¿sí? En la semana 15 eso empieza a cambiar. ¿Semana 15 más o menos qué mes? Esto es como abril. Ya, perfecto. Abril. Y ahí casi desaparece el COVID acá en este lapso, en el invierno. Y empieza a ser más importante la influenza. Entonces, ahora estamos en la semana epidemiológica 10, y empezamos a ver que el COVID-19 empieza a bajar también su circulación y lo más probable es que como comparación con años previos, ahora empieza a circular con mayor importancia la influenza de manera gradual. Eso no necesariamente es así, uno nunca puede predecir con total certeza qué es lo que va a ocurrir. Claro. Pero si uno mira el patrón de los años anteriores, efectivamente, lo más probable es que, como vemos que va disminuyendo el COVID-19, empiece también a aumentar ahora la circulación de influenza. Nosotros nos estamos acercando a esta semana aproximadamente y el año pasado estaba acá justo un par de semanitas empezando después. La transición. Claro, empezando la transición del COVID a la influenza. Subsecretaria, pero también hay un tema con el COVID. El COVID, yo estaba leyendo en este informe que también se ha visto un poco más presente que años anteriores, sobre todo en personas mayores de 60. ¿Qué está pasando ahí con ese grupo de la población? Las personas mayores de 60 siguen siendo los que están principalmente afectados por el COVID-19 y eso se ha visto así en las distintas cifras estadísticas que tenemos acumuladas desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Es por eso que también la estrategia de vacunación de COVID-19 se ha hecho focalizada a estos grupos de mayor riesgo, principalmente los mayores de 60 años. De todas maneras, la afectación por el COVID-19 ha venido, la afectación en términos de casos graves por COVID-19 ha disminuido en comparación con años previos y eso en gran parte es por la continuidad de las medidas de inmunización y por eso que otra vez el llamado a todas las personas que son parte del grupo objetivo, que a todo esto la vacuna de COVID-19 e influenza, hay 5 grupos en común entre ambos. Las personas mayores de 60 es uno de esos grupos en común. Entonces los mayores de 60 tienen que vacunarse contra la influenza y el COVID-19 y aprovecho para pasar un dato práctico para esto, porque es particularmente útil para este grupo, no solamente para este grupo, pero particularmente para este grupo, que es recordar que en 2021 entró en vigencia una ley que le entrega un permiso laboral de medio día administrativo a cualquier persona que esté definida como un grupo de riesgo de una campaña de inmunización pública como esta. Eso quiere decir que si usted tiene 62 años, 60 años, 65 años y está trabajando,
tiene permiso por medio de día administrativo, habiendo dado aviso con 2 días previo a su empleador. Que era el gran problema que había para todo el grupo que trabajaba. Sí, todavía. claro, y si tiene 40 años y tiene asma, también, porque es una persona con enfermedad crónica. Entonces, no solamente para ser grupo mayor, por eso digo, personas activas laboralmente que sean parte del grupo objetivo por tener, por ejemplo, una enfermedad crónica, o tener o estar inmunocomprometidos, o personas o mujeres embarazadas también son parte del grupo objetivo y pueden tener disponibilidad este beneficio. Subsecretaria, pregunta práctica, sobre todo para estos grupos de riesgo, considerando que les podría tocar tanto la vacuna de la influenza como la vacuna del COVID. ¿Hay algún problema de vacunarse con las dos al mismo tiempo? ¿Se pueden sentir mal? ¿Frente a qué situaciones también acudir a una consulta médica? No hay ningún problema con ponerse las dos al mismo tiempo. De hecho, yo me las puse hace como 2 semanas las dos al mismo tiempo y es una práctica segura. Ya este es el 3er año consecutivo que lo estamos haciendo de esta manera y por ende ya podemos ratificar con toda certeza que es algo que las personas pueden hacer, la coadministración de ambas vacunas al mismo tiempo. Es normal tener algún malestar leve, sobre todo local, por digamos, un leve dolor en el hombro posterior a la vacunación. Se puede sentir quizás un poco decaído, pero esas son cosas normales y son pasajeras. Y la manera de abordar eso es que es importante tomar mucho líquido y puede también usar analgésicos para pasar esos momentos, si es que se siente decaído o con algún dolor posterior a la vacunación. Pero de todas maneras, siempre es importante recordar que cualquier malestar que uno pueda tener asociado a la vacunación es infinitamente menor al riesgo que uno se enfrenta a un contagio siendo parte de un grupo de riesgo, porque lo que significa ser parte de un grupo de riesgo es que en caso de que se contagie, es mucho más probable que genere una enfermedad grave. Recordemos cuáles son esos grupos de riesgo por si hay alguien en su casa que no sabe que a lo mejor le podría tocar esta vacuna, las dos vacunas de la influenza y del COVID gratuitamente y que se pueda informar y asistir al programa de vacunación. Así es. Las personas que pueden recibir de manera gratuita en todos los vacunatorios la vacuna contra la influenza y contra COVID-19 son personas mayores de 60 años, embarazadas en cualquier periodo del embarazo, pero ojalá lo antes posible, personas con enfermedades crónicas como por ejemplo asma, diabetes, hipertensión, obesidad también es un factor de riesgo súper importante y personas inmunocomprometidas. Además, en común para estos dos grupos es el personal de salud, tanto público como privado, y en el caso de la influenza, esto es súper importante, también se considera a los chiquititos de los 6 meses a quinto básico. Ese es un grupo para influenza. La atención primaria de salud hace actividades de vacunación en las escuelas, pero eso no quiere decir que las familias tengan que esperar a que eso ocurra, porque obviamente que eso toma tiempo, porque son muchas escuelas dentro de un municipio. Entonces, si las familias quieren proteger a sus hijos para que puedan más tempranamente durante la temporada escolar, esto está disponible. Recuerdo, no es necesario pedir una hora de atención, puede ir a cualquier centro de vacunación, está toda nuestra red de atención primaria disponible para eso. Tenemos vacunatorios privados también en convenio con el Ministerio de Salud y todo esto está descrito en mevacuno.cl. Subsecretaria, y aprovechando también que hay personas que no tienen acceso a la tecnología, muchas veces son las abuelas, los abuelos que ayudan a la crianza de los nietos y ellos quizás los pueden llevar. ¿Cuáles son los horarios? Demos algunos datos para que quienes quizás no se manejan ahí buscando la información en el celular, en la página web, puedan también hacérsele un poquito más fácil acceder y si pueden ir también los fines de semana, si es que hay algunos funcionando. Ahí yo creo que lo más práctico es que también tenemos un número de teléfono. Salud Responde. Entonces hay que marcar el teléfono de Salud Responde, que es el 600-360-7777 y ahí le pueden dar toda la información. Usted puede decir en qué comuna vive o en qué comuna le acomoda ir en realidad a poder vacunarse y le van a dar la información de todos los puntos de vacunación por los cuales quiera consultar con sus horarios y su dirección específica. También hay vacunatorios que están abiertos los sábados, también hay algunos operativos que hacemos fuera de la red de salud, algunos operativos extramurales, eso está disponible también en mevacuno.cl o en las páginas, redes sociales de los municipios, que son quienes lideran también la ejecución misma de la vacunación y los servicios de salud. Bien, perfecto. La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, muchas gracias por acompañarnos y hacernos parte también de este llamado de acudir a vacunarse en esta campaña para evitar tener cuadros graves frente a la circulación de virus respiratorios. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Buenos días. Bien, y nosotros...